Muy bien, pues muchas gracias a todos. Estamos en el tramo final de nuestro congreso, que si recojo… ¿Perdón? Sí. Que si recojo el sentir, yo creo que la mayor parte de los congresistas podemos decir que ha sido interesante, vibrante y brillante. Ha cumplido todas esas condiciones sobradamente. Vamos, como no, un poco justos de tiempo, pero tenemos una sesión de clausura también de gran relieve y vamos a darle comienzo inmediatamente. De hecho, ya estamos en ella, entre otras cosas porque tenemos dos intervenciones, una online de la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y un vídeo del director general de Servicios Jurídicos de la Comisión Europea, que es amigo de nuestra asociación y de la Federación Europea y con quien tenemos una corriente de trabajo y de esfuerzos compartidos verdaderamente ya acreditada durante mucho tiempo. Tomará la palabra en primer lugar, y le agradecemos mucho su presencia, a una profesora de esta universidad, pero que en estos momentos y durante este tiempo ha ejercido y ejerce la labor, entre otras, de vicepresidenta de Desenvolupament, no sé si lo he dicho bien, Social y Econòmic del área metropolitana de Barcelona, y es profesora de Derecho Financiero y Tributario, como decía, de la Universidad Pompeu Fabra, que nos ha acogido con gran hospitalidad en estos 2 días. Y Montserrat Ballarín Espuña, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Soy consciente de la hora que es y, por tanto, no voy a alargarme ni en las felicitaciones ni en los agradecimientos, que creo que se merecen todos, porque sé que ha sido un congreso muy, muy exitoso y, por tanto, pues felicitar desde los organizadores a todos los ponentes y a todos los asistentes por el éxito de este congreso. Me permiten personalizar en 2 personas con las que tengo una relación desde hace muchos años de amistad y de gran admiración profesional, que son la profesora Elisenda Malaret y la profesora Ana Belén Macho. En todo caso, hoy estoy aquí como vicepresidenta del Área de Desenvolupament Social i Econòmic del Área Metropolitana de Barcelona, una institución supramunicipal que acoge o que aglutina 36 municipios y 3,5 millones de personas, y desde la cual somos muy conscientes de la importancia del papel central que la energía desempeña en nuestra economía, en nuestro territorio y también en las personas de nuestro territorio. En este último año y medio, creo que pocos son los días que no nos hayamos ido a dormir y no nos hayamos despertado, ¿no?, con noticias sobre el precio de la energía, de cómo se han ido incrementando los costes y que pues, ha puesto todavía mayor incertidumbre en el ámbito de la garantía del suministro y también a las exigencias derivadas de la crisis climática. Es bien sabido que llevamos mucho tiempo inmersos en lo que es un proceso de descarbonización que hoy sabemos muy bien que no es una cuestión de una moda ecológica, sino que esto ya forma parte de lo que es luchar por la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático forman parte de un reto estructural que para nosotros tiene 3 dimensiones, y en estas 3 dimensiones estamos trabajando, ¿no? Por una parte, la dimensión de dar soporte a los colectivos vulnerables, por tanto, combatir las desigualdades, búsqueda de justicia. En segundo lugar, mejorar lo que es el medio ambiente para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, pero para nosotros es muy importante también una tercera pata, una tercera dimensión, que es la vertiente económico-productiva, porque es un tema absolutamente central el factor energético en lo que son nuestras empresas y, por tanto, nuestra competitividad. Desde el área metropolitana tenemos competencias en materia de medio ambiente, pero también competencias en lo que es garantizar el desarrollo económico y social y la cohesión social y territorial de nuestro ámbito. Y por eso sabemos que es muy importante para garantizar estos desarrollos la generación, distribución y consumo de energía. Brevemente, de manera muy telegráfica, ¿cuáles son los principales programas y servicios que hemos puesto en funcionamiento desde el área metropolitana de Barcelona, teniendo en cuenta cuál es nuestra voluntad, nuestro punto de vista político y estas competencias, esta habilitación normativa competencial? Pues comenzamos en el año 2014 con un programa de apoyo a las familias vulnerables en los costes de la luz y el gas.
Simplemente indicar que entre los años 2014 y 2022 hemos llegado a 63.000 familias vulnerables con una inversión de 11 millones de euros dedicados mayoritariamente a lo que es el pago de recibos. Pero, evidentemente, con la pandemia pues, cambió el punto de vista. Vimos que era necesario hacer un programa de sostenibilidad ambiental que buscara cambios estructurales más a medio y largo plazo y hicimos un programa en el cual colaboramos las áreas de ecología, movilidad sostenible y desarrollo social y económico. En total estamos invirtiendo 110 millones de euros en diferentes acciones de fomentar energías limpias, carriles bici, autosuficiencia energética, entre otras acciones. El área de ecología pues, está desarrollando su Plan de Energía y Clima 2030, donde la estrategia metropolitana en materia de transición y de energética y de cambio climático están trabajando con el horizonte 2030 en temas de seguridad, soberanía energética, impulso de energías renovables, etcétera. En el área de movilidad sostenible pues, también se están haciendo acciones muy importantes para reducir la contaminación atmosférica generada por el tráfico rodado que se concentra en nuestro territorio, un problema importantísimo. Por ello, se está trabajando en lo que es la zona de bajas emisiones, estamos trabajando también en puntos propios de recarga eléctrica, de incremento y mejora de lo que es el transporte público, a través, por ejemplo, también de lo que es la bicivía, una nueva red de carriles bici, o el servicio de bicicletas compartidas que se llama Ambici. Y permítame, desde el área de desarrollo social y económico, que es la que tengo el honor de presidir, explicar brevemente cuál es nuestra manera o cuál es nuestra aportación a este plan. Para nosotros lo central, donde estamos trabajando, es en la mejora de la eficiencia medioambiental y la descarbonización de las actividades productivas. Para ello, ¿qué hemos hecho? Pues hemos impulsado un acuerdo para la descarbonización en el área metropolitana de Barcelona, donde se han adherido empresas, entidades ciudadanas y administraciones públicas con el objetivo, en este acuerdo, de acompañar a las empresas metropolitanas en este camino a la descarbonización, y lo hemos hecho de la mano del IREC y de la Fundación Empresa y Clima. También nació de aquí el acuerdo DEMOS de descarbonización, movilidad sostenible e hidrógeno verde, el DEMOS-AC, que su objetivo es promover y acompañar a las instituciones y organismos, también de la mano de universidades y centros tecnológicos, en el proceso de transición energética hacia la descarbonización, pero muy focalizado en la movilidad sostenible y el ecosistema del hidrógeno verde. También participamos desde el primer momento en la Vall de l'Hidrogen de Cataluña, entiendo que también se ha hablado de este tema aquí, y simplemente también indicar que nuestro modus operandi, la manera que tenemos de trabajar desde siempre, es mucho de la mano de los sectores y de los agentes económicos y sociales. En este sentido, estamos colaborando con entidades como la Asociación de Empresas de Movilidad y Entorno Sostenible y SMART, que se llama EMES, o con el clúster de la industria de la automoción de Cataluña, de cara a generar lo que son proyectos de impacto en este ámbito, ¿no?, de la movilidad sostenible y descarbonizada. Cuando hablo de proyectos de impacto, hablamos de proyectos que permitan madurar lo que son las opciones técnicas disponibles, escalar proyectos y contribuir a la consolidación del sector. En resumen, estas serían, yo creo, las más importantes de las acciones que estamos realizando, insisto, con esta triple visión de la justicia, ¿no?, de también el tema del cambio o de la transición energética con una perspectiva medioambiental, pero sobre todo también de generar prosperidad económica ligada a lo que es este ámbito. Y simplemente pues agradecerles que nos hayan también invitado a participar en esta clausura, aunque sea para apuntar de manera breve estas acciones que estamos realizando, y sobre todo por el Congreso, y creo que aquí se está visualizando pues que tenemos un reto muy importante y que tenemos que sumar todas nuestras energías, los niveles de gobierno de las diferentes instancias, ¿no?, desde el ámbito local al ámbito europeo, y también, pues, evidentemente, el sector privado y, como siempre, el sector universitario y los expertos, que siempre tenemos que ir todos juntos de la mano cuando son retos verdaderamente importantes y de futuro. Gracias. Muchas gracias, profesora Ballarín, y muchas gracias por ese esfuerzo de síntesis y esa explicación
la experiencia que has estado viviendo y vives durante este tiempo de trasladar objetivos y proyectos a iniciativas concretas de manera tan amplia en el marco del desarrollo social. Así que muchas gracias y agradeciendo especialmente también la síntesis y la capacidad de ajustarte a los tiempos. A continuación, el profesor doctor Luis Ferney Moreno, catedrático de la Universidad Externado de Bogotá, Colombia, y presidente y fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía, la asociación hermana de AEDEN y prima de la Federación Europea, tiene la palabra y encarezco brevedad, que sé que la sabrá respetar. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes todas y todos. Para no pasar el tiempo, yo coloco el cronómetro. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento muy especial, en particular al presidente de la Asociación Española de Derecho a la Energía por este espacio, invitación y espacio para compartir con ustedes 4 minutos. Y en segundo lugar, especialmente también al doctor Íñigo del Guayo, quien ha sido visitante de América Latina en estos temas de derecho a la energía en diferentes universidades, en particular de la Universidad Externado de Colombia. La verdad que en el tiempo que tengo, solamente es para manifestarles que nosotros en América Latina, junto con algunos profesores de España y de Portugal, y particularmente de España, nos unimos y creamos la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. Pero esa asociación tuvo una inspiración de una persona que la verdad que me llegó al alma, que ayer haya recibido un homenaje y ojalá se siga dando homenajes al destacado maestro Gaspar Ariño. Aquí presentes estamos el profesor de Chile, Alberto Olivares, de la Asociación de Chile. También se encuentra Alejandra Garzón, de Colombia. Igualmente, pues, profesor Vicente, el doctor Vicente y Íñigo hacen parte de la asociación. Y estamos muy sorprendidos porque hemos participado en el primer congreso de la Asociación Española y la verdad es que en ese primer congreso vimos mucha altura en materia de cómo se abordaron los temas principales del derecho de la energía y por supuesto en este congreso estoy totalmente además mucho más sorprendido porque se abordaron todos los temas de la transición. Y no es que yo estaba de espía, pero la verdad es que esto me sirve para contarles varias cosas. Por eso les reconozco especialmente toda la labor de organización de este congreso y por supuesto la invitación. Yo quiero hacer unos pequeños comentarios relacionados con la transición energética en América Latina. Hoy en día, si ustedes van a las redes, todo el tiempo en América Latina, los diferentes países, hablamos de la transición. No hay un día que no pase de la organización y realización de un evento sobre transición energética. Es decir, somos muy buenos en hablar de transición energética. Son 3 cosas que hay que dividir en América Latina en cuanto a la transición: la política, la regulación y los proyectos. Tenemos mucha política, muchas hojas de ruta, más o menos regulación en algunos aspectos, estoy hablando en términos generales, con ciertas particularidades de algunos países y poco desarrollo de proyectos. Esa es la síntesis de la transición. Pero me llamó la atención, nosotros en transición, ¿en qué estamos? Estamos en 2 cosas. Primero, que la transición se ha traducido en un mayor uso de la electricidad para sustituirlo progresivamente los combustibles fósiles. Pero esto está complementado por lo que ustedes
particularmente hablan del hidrógeno, nosotros le estamos llamando en América Latina todo esto, a esto que complementa la electrificación, soluciones energéticas bajas en emisiones. Y esas soluciones energéticas que complementan la electrificación, básicamente todo ahí reunimos todo esto, lo reunimos en temas de combustibles renovables, hidrógeno, todos los hidrógenos, hidrógeno azul, el hidrógeno verde, ahora en Colombia hablamos del hidrógeno blanco, la última ley habla del hidrógeno blanco también. Y por supuesto, también pues hablamos del biogás, hablamos del biometano, etc. Entonces todo eso hace parte de la realidad hoy. Mucha política pública, poca o mediana regulación y poco desarrollo de proyectos, salvo algunos países como Chile, Colombia, que realmente pues han impulsado más esta transición, Brasil también, por supuesto, Argentina también. Entonces, en ese contexto, y ya siendo un gran espía de los temas que fueron muy ampliamente abordados por los diferentes panelistas y conferencistas aquí en el Congreso, la verdad eso nos permitió proponerle al señor presidente, y con esto termino, proponerle la posibilidad de hacer un congreso en donde se una la Asociación Española de Derecho a la Energía con la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía para hacer un congreso en el 2024 en donde nos vamos a reunir todos los profesores y expertos en esta materia, el derecho a la energía, con el fin de intercambiar conocimiento. Y yo creo que es mucho de las experiencias que podemos nosotros recoger, pero ustedes también, de América Latina, porque es que a nosotros nos ha tocado innovar. Nosotros como países en vía de desarrollo nos ha tocado innovar en muchos de estos temas de la regulación. Y comparativamente hay un caso muy particular que me llamó la atención y con esto termino, es el mercado de capacidad, que llaman ustedes, nosotros ya lo tenemos desde hace 20 años desarrollado el mercado de capacidad. Tenemos, le llamamos el mercado del cargo por confiabilidad, con subastas, tenemos un esquema de subasta donde el sistema le compra energía a los generadores. Y además me llamó la atención ese concepto de interés público declarado para las energías renovables, que usted le llaman interés público superior, bueno, o prevalente. En el caso nuestro, ese concepto viene desde la ley, fue la primera ley de transición energética desde el año 2001 y casi todas las leyes de América Latina incluyen ese concepto de interés público. Y el efecto es lo más importante, es que las energías renovables, por ese concepto de interés público o de utilidad pública, tienen prevalencia frente al planeamiento urbano, tienen prevalencia frente al planeamiento ambiental. Entonces, todo esto pues son intercambios que podemos hacer, como ya vi y lo veo, que realmente pues me permite, con eso termino, me permite, señor presidente de la asociación y junta directiva, proponerles para el 2024 un gran congreso, y ojalá que fuera mundial, ¿no? sobre el derecho a la energía. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor doctor Ferney Moreno. Le agradezco vivamente el esfuerzo también de tiempo y le agradezco también vivamente la invitación a organizar ese congreso conjunto, que estoy seguro que será muy bien acogida por la Junta Directiva de AEDEN y su Asamblea General con ASIDE. Así que muchísimas gracias por sus comentarios, su síntesis y las apreciaciones sobre el derecho de la transición energética en América Latina. Tan solo decir que entre los congresistas ampliamos un poco la lista de países, tenemos también representantes de Argentina, de Paraguay, de Perú y creo de Ecuador. O sea que la representación es muy amplia y institucionalmente la recoge usted toda en su persona. A continuación tomará la palabra don Arcadio Gutiérrez Zapico, director general del Club Español de la Energía, que es una de las entidades, instituciones que representan verdaderamente el sector ya desde hace mucho tiempo
de una manera general y muy reconocida por todos. Arcadio, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación a Vicente, a Eden, ¿no? Estuvimos casi cuando nació la asociación, ¿no? Porque fuimos ese momento, yo creo, hace 5 años aproximadamente. Yo creo que las asociaciones no solo que nazcan, ¿no? Sino que se mantengan. Entonces yo creo que el que se haya vuelto a hacer este segundo congreso después de 3 años o 3 años y medio, ¿no? Aproximadamente, pues yo creo que es un tema importantísimo para la consolidación de la asociación y también, como no, a pesar de que la disciplina jurídica del mundo de la energía pues existía, pues para esta consolidación, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo aquí un poco de propaganda, máster sobre derecho energético que lo lleva Íñigo como director de este tema, y yo creo que esto, la consolidación de la asociación, el realizar este nuevo congreso, el que tenga esta amplitud a los nuevos temas, pues yo creo que consolida la asociación y consolida la disciplina desde el punto de vista académico y desde el punto de vista asociativo, ¿no? Así que tanto en Colombia, ¿no?, que estoy ahí en el externado, como en la Asociación Europea, Vicente, yo creo que felicitaros por hacer este asunto, ¿no? Bueno, yo creo que estos 3 años ha pasado mucho agua debajo de los puentes, y también en el mundo energético, ¿no? Desde estar en un momento en el cual eran las condiciones de una manera, la pandemia hizo caer la demanda sustancialmente, cambió las condiciones de contorno, a continuación todo este tema que ya empezó en el 21 de las disrupciones de suministro, de las crisis ligadas al mundo, a la invasión rusa en Ucrania y al cambio sustancial en tan poco tiempo de los sobre todo en el suministro de gas, ¿no?, de Rusia al centro de Europa, fundamentalmente, pues ha dado una vuelta total, como habéis visto, incluso en el planteamiento del propio Congreso, ¿no? Estas crisis siempre, como las de los 70, como las de los 80, pues siempre traen fundamentalmente nuevas tecnologías, nuevas opciones, y por tanto, si uno revisa el Congreso de ahora frente al que fue hace 3 años, pues se ve que los temas nuevos cada vez son más, ¿no? Y las grandes nuevas tecnologías, aquí al final veríamos el hidrógeno, pero la parte de los permisos, ¿no?, del permitting de los proyectos, la aceleración de las renovables, pues este es un desafío al mundo jurídico, al mundo administrativo, que los que trabajamos en la administración desde hace años o hemos trabajado durante ese tiempo, sabemos las dificultades que tiene, y es un mundo que uno de los desafíos que tiene la práctica jurídica ahora establecer de esto. Yo creo que este es uno de los grandes. El otro que yo creo que no he visto menos reflejado en el Congreso es, después de todo este mundo y este shock que tuvimos el año pasado y que tuvimos el año que continúa, ¿no? Veremos, yo creo que un invierno suave y una demanda baja de GNL de China nos ha ayudado bastante en esto que hay. Tampoco ha vuelto a subir sustancialmente, con lo cual yo veo a todo el mundo mucho más tranquilo ahora. Pero bueno, estas cosas nunca son al final como son, siempre tienen una derivada. El otro es este gran cambio en la Unión Europea, al priorizar todo este tema, los grandes cambios que se están produciendo. También que hemos visto respecto a las cadenas de suministro, que estamos viendo la competencia con el sistema americano de la IRA, la Inflation Reduction Act. Todo este mundo trae también un cambio en el mercado único, un cambio en todo esto, en el cual no es ajeno al mundo jurídico y una de las preocupaciones clásicas, ¿no? Si tú quieres desarrollar y quieres competir en sí mismo con el esquema americano y afectas a todos los sistemas de ayudas de Estado, a los grandes países que tienen una capacidad fiscal, una capacidad de apoyo, como se ha visto, muy superior a los demás, yo creo que plantea unas disyuntivas jurídicas en el mercado único que a mí que os gustaría lanzar a los que os dedicáis a este mundo, que yo creo que centréis en eso en el futuro, porque una de las grandes historias que ha conseguido el mercado único europeo es esa, ¿no? Como el ejemplo es el mercado de la electricidad, es la próxima reforma que está ahí, pues traerá esas tensiones claramente en esto. O sea que yo creo que el mundo jurídico tiene unos grandes retos en este ámbito. Yo no hablo ya de los uno por un lado, todo el mundo de desarrollo de proyectos generalizado, ¿no? Porque los procedimientos de tramitación existen, pero no es igual hacerlo con el número de proyectos que existe actualmente. Es un reto para las administraciones, para los promotores, para el mundo jurídico, y para eso es uno. Y el otro es en este salto cualitativo que estamos dando hacia adelante, donde queda este mercado único de la energía y la competencia entre los distintos países y entre las distintas zonas,
en las cuales la energía afecta mucho dentro de este campo. Así que animaros a que sigáis, no sé si con Luis Ferney allí en Colombia, un nuevo congreso, pero yo creo que todo lo que hagáis en este campo ayudará a todos los que estamos envueltos en este área. Nada más. Muchas gracias. La invitación. Muchas gracias, querido Arcadio. Efectivamente, no pudimos realizar el congreso en el año 2020. Pandemia. Bueno, 19 y 20. Hubo un momento que lo traspasamos al 20, se hizo allí, lo hicimos en virtual, pero sí hemos ido desarrollando seminarios, 2 congresos europeos. En fin, la vida asociativa no se agota en los congresos nacionales, aunque es su expresión central. Y yo celebro que entre esos seminarios hubiera uno en el que probablemente fue una de las últimas intervenciones sabias, como siempre, del profesor Gaspar Ariño, conjuntamente con el Club Español de la Energía, en ese caso, en ese caso de manera presencial. Me parece que hemos tenido una pérdida importante. He visto que le habéis dedicado esta primera parte a Gaspar, ¿no? Y eso es. Nosotros, por otro lado, también con Juan Velarde, ¿no? Que murió, que también era otra persona que tenía una gran influencia en estos temas económicos, no jurídicos. Eso es, muchas gracias. Pues a continuación y en vídeo tenemos una presentación de Daniel Calleja, director general de los Servicios Jurídicos de la Comisión Europea, que se nos ha disipado, pero ahora lo recuperamos. Muchas gracias. Eso es. Me hubiera gustado mucho participar personalmente en Barcelona en este segundo congreso de la AEDEN sobre los nuevos retos de la seguridad en la transición energética. Desde Bruselas no quería dejar de participar, aunque sea en la distancia, ya que como director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y también como antiguo director general de Medio Ambiente y de Mercado Interior, es para mí un gran honor y un gran placer participar en la clausura de este congreso. Y quisiera agradecer a los organizadores su invitación y su esfuerzo. Planificar un congreso no es fácil y las valiosas contribuciones de todos los participantes les han permitido conocer, reflexionar y debatir sobre los desafíos actuales y futuros en materia de seguridad energética. Vaya por delante mi felicitación a los organizadores y un saludo especial a Vicente López Ibor. Como se ha puesto de manifiesto, la crisis energética que hemos vivido ha suscitado una serie de disrupciones en el suministro energético. Se han producido incrementos de precios y ha habido una inestabilidad general que ha tenido un impacto significativo en los mercados desde el punto de vista de la seguridad de abastecimiento y de la estabilidad económica de la Unión Europea. Para afrontar con garantías estos grandes desafíos, la Comisión tuvo que adaptarse, tuvimos que innovar y tuvimos que diseñar y liderar una nueva política energética. Y por ello, desde el primer momento, era importante diseñar una hoja de ruta con 3 objetivos claros. El primero, diversificar las fuentes de energía. El segundo, mejorar la eficiencia energética. Y, en tercer lugar, promover las energías renovables. Y es verdad que se han adoptado medidas sin precedentes para alcanzar estos objetivos. Y voy a mencionar algunas de ellas. Hace 2 años, Next Generation EU fue un instrumento excepcional de recuperación temporal, más de 750.000 millones de euros para ayudar a reparar los daños económicos y sociales provocados por la pandemia, provocados por el coronavirus, y transitar hacia una Europa más verde y también más sostenible. Hace tan solo un año, en respuesta a las dificultades en el mercado de la energía, como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia, la Comisión Europea propuso y puso en marcha su plan Repower EU, dirigido a ahorrar energía, producir energía limpia y también diversificar nuestras fuentes de aprovisionamiento energético. Los resultados de este plan son esperanzadores. Tan solo un año después de su implantación, la Unión Europea ha reducido drásticamente su dependencia de los combustibles fósiles y en particular de los combustibles fósiles rusos.
El gas ruso, que era un 41% de todos nuestros suministros, es hoy solamente el 8% de todo el gas de gasoducto importado en la Unión Europea. Además, este último año, en Europa, hemos conseguido por primera vez generar más electricidad de origen eólico y solar que la procedente del gas. Ahora el 39% de nuestra electricidad proviene ya de fuentes renovables. Y otro dato importante, la Unión ha conseguido ahorrar casi el 20% de su consumo energético. Pero es preciso poder seguir avanzando en esta hoja de ruta. Es fundamental continuar profundizando y reforzando la colaboración entre los Estados miembros. Y en este sentido quisiera subrayar el éxito de la primera licitación internacional en el ámbito de la Unión Europea para la compra conjunta de suministros de gas. La Unión ha logrado atraer ofertas de un número total de 25 empresas proveedoras equivalentes a más de 13.400 millones de metros cúbicos de gas, BCM, superando los 11,6 BCM de demanda conjunta que las empresas de la Unión Europea presentaron a través del mecanismo Aggregate EU, esa plataforma recientemente establecida para poner en marcha una idea que tenía algo de visionario, y es que Europa se apoyara y aprovechara el poder de compra de los distintos Estados miembros para obtener mejores condiciones. La actual crisis nos ha permitido adoptar soluciones que parecían impensables hasta hace muy poco. Y en este camino hemos aprendido tres lecciones que nos deben acompañar siempre de ahora en adelante. Y voy a resumirlas muy brevemente. La primera lección es la importancia de adoptar medidas de emergencia que sean rápidas y decisivas. Y para ello, la Unión Europea y la Comisión Europea no han dudado en explorar todas las posibilidades que nos afieren los tratados y actuar con unanimidad. El recurso al artículo 122 del tratado, que permite medidas de urgencia, medidas excepcionales, a través de decisiones por mayoría cualificada del Consejo, ha sido un instrumento fundamental. Pero hay una segunda lección, y es que tenemos que mirar más allá del corto plazo. Estamos construyendo el sistema energético del futuro. Todas las medidas que estamos tomando tienen que tener un horizonte muy claro. Y ese horizonte es el de un sistema energético eficiente, autosuficiente, que avance en la descarbonización y que reduzca nuestra dependencia, incluso lleguen un día a eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y hay una tercera lección. Y la tercera lección es la importancia de seguir impulsando las iniciativas legislativas que conforman la nueva política energética de la Unión. La revisión de las directivas sobre energías renovables, continuar trabajando en la descarbonización, continuar avanzando en el ahorro energético, todos ellos son elementos claves. En definitiva, creo que como europeos debemos estar orgullosos de cómo hemos afrontado esta crisis y de lo que hemos conseguido hasta ahora. Juntos hemos reforzado nuestra seguridad energética. Hemos descubierto que Europa es más fuerte cuando está unida ante los desafíos que tenemos ante nosotros, y tenemos que avanzar hacia un sistema energético más limpio, más competitivo y más sostenible. Quisiera, con estas palabras, agradecer una vez más la invitación y decir que la AEDEN tiene un papel importante que jugar en su contribución a ese desarrollo, a ese diseño de la política energética europea del futuro. Muchísimas gracias. Pues saludamos mucho las palabras del director general, con quien tuvimos la última vez a principios de año la ocasión de reunirnos con el Comité Ejecutivo de la Federación Europea y hicimos también una ponderación y valoración del artículo 122 del Tratado, en particular en su conexión con el apartado primero del 194, como conocen todos los expertos que asisten a este Congreso. A continuación, tomará la palabra y agradecemos también profundamente su presencia
hoy con nosotros a la directora general de Energía del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, doña Assumpta Ferran, que tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bé, molt bon dia. Yo creo que sí que hay que hacer unos agradecimientos, sobre todo a Elisenda Malaret, porque todos sabemos que organizar un congreso no es fácil y también sabemos que alguien lo tiene que liderar para que las cosas pasen. Por tanto, yo creo que este es fundamental que lo reconozcamos, ¿no? Yo os he estado escuchando los 2 días. Es verdad que a veces hacía de 2 a 3 cosas a la vez, pero intentaba escucharos. ¿Por qué? Pues habéis tenido un pequeño debate entre ingenieros y abogados, pues imaginaros cuando eres físico, es decir, no eres ninguna de las 2 cosas, ¿no? Y encima eres la autoridad energética del país. ¿Eso qué quiere decir? Que le toca ejecutar todo ese marco legal del que estabais hablando. Y le toca ejecutarlo, además, no desde las alturas, sino desde el contacto directo con los promotores de la oferta energética, con los gestores de las redes que ponen en contacto a la oferta con la demanda y, evidentemente, con el consumidor, porque al final todo esto lo hacemos para el consumidor, que a veces también se olvida, ¿eh? Pues lidiar con todo ello, pues ese es nuestro día a día. Y eso lo hacemos con un Dragon Can que cuando ya estábamos tranquilitos después de esos 5 años para aprobar el Clean Energy Package, pim, pam, todo fuera, en un año 12 Real Decretos Ley, que todos ellos tocan el ámbito de la energía, luego el Fit for 55, el Repower, y al final dices, bueno, un poco de claridad en las cosas, ¿no? Porque esto hay que poder hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo posible. Fijaros que al final los físicos tienen una cosa buena, delante de los ingenieros y los abogados, es que todo el día pensamos en condiciones de contorno, eso es nuestro día a día. Resolvemos problemas que la única forma de resolverlos es sabiendo qué les afecta desde fuera. Y esa afectación desde fuera creo que es la clave. Ayer lo comentasteis, algo que ha salido puntualmente en muchas sesiones, pero que no lo vimos a venir. No lo vimos a venir, algunos hablabais del permitting, el tiempo de los permisos, ¿no? Europa de repente se dio cuenta que era absolutamente dependiente de la energía. Eso parecía que no lo era, ¿no? Pues sí, es absolutamente dependiente de la energía. Entonces vemos que los permisos les cuesta muchísimo, no avanzan, ¿no? Esas normativas ambientales, energéticas, urbanísticas, más todas las demás, de agricultura, todo lo que impacta aquí, patrimonio cultural, todo eso era complejo. Pero la que no vimos a venir, aunque la directiva de energías renovables sí lo vio venir, era esa necesidad de una licencia social. Y digo que la directiva sí lo vio venir porque insiste en esa necesidad de implicar a la sociedad que va a recibir esos proyectos. Y eso lo pone sobre el paraguas de las comunidades energéticas. Pero el paraguas que queráis, pero la importancia de que la sociedad esté y además se vea implicada para jugar y estar engrescada para hacerlo, ¿no? Bueno, pues delante de esa realidad, ¿cómo actuamos en el año 2021 después de ver que esto no avanzaba, ¿no? Y que teníamos todo el territorio enfadado con las energías renovables? Aquello que decíamos, ¿no? Tantos proyectos a la vez, ocupan mucho territorio, la gente se ve amenazada, estos quiénes son, proyectos que se venden y se compran, todo ese ruido, pues bueno, el soufflé a máximos para poder hacer nada, ¿no? Por tanto, lo primero fue, vamos a intentar regular esa licencia social. Claro, regular eso desde una comunidad autónoma no es fácil, todo fue a parar al Constitucional, todo lo que intentamos hacer. ¿Qué intentamos hacer? Fijaros, la primera de ellas fue poner unos criterios de aceptación social a las renovables. Unos criterios que lo único que se nos dejó aprobar mediante un decreto ley, pues fue una participación social en los propios proyectos, es decir, una participación en la financiación o en la propiedad en un tanto por ciento. Eso ya tuvimos que discutirlo con el Constitucional, abriendo un proceso bilateral con el Ministerio. Al final eso se dejó pasar. Pero es que esa la medida lo que quería era que el proyecto se explicara delante de los municipios que lo van a recibir. Los municipios, ¿cómo detectan un proyecto? Por el BOE o por el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Es como se enteran de que existe un proyecto que al igual afecta a su terreno. Ese no es el camino es presenta tu proyecto, explica qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo les puedes implicar, ¿no? Pues eso que era la oferta de participación social, pues ha tenido sus más y sus menos.
hasta el punto pues, que en algunas de las presentaciones tenían que ir los Mossos, la Brimo es la que va a las manifestaciones que se prevé tangada, ¿no? Pues con ellos, por tanto, fijaros esa dificultad. Bueno, pues esto lo pusimos en un marco legal y está empezando a funcionar. Es verdad que partíamos de que años antes pues, se habían aprobado 2 plataformas de inversión colaborativas, de crowdfunding, ¿no? Bueno, existen como mínimo 2, por tanto, podíamos jugar con 2. Bueno, esto empieza a moverse con algunos problemas, pero empieza a moverse. Además, eso es condición que va a aparecer en la autorización administrativa. Se incluye, se dice, se tienen que cumplir las condiciones pactadas en el artículo que prevé la participación local. Por tanto, ya no es si me voy, esto se quiere decir, no, está en la propia autorización, ¿no? Otra de las medidas que pusimos en ese decreto ley fue la necesidad de crear una mesa de diálogo social de las renovables. Pues les diré que eso es más difícil de aprobar que un parque renovable de 150 megavatios. Mucho más aún no lo hemos conseguido. Legalmente aún la tenemos por aprobar. Los trámites son mucho peores todavía que los permitings de los parques renovables. Por tanto, pongámoslo en ese orden, ¿eh? Hemos constituido algo que se parece, pero evidentemente no tiene ningún valor, porque no hemos conseguido todavía crearla. Y la otra que pusimos encima de la mesa para hacer ese diálogo social fue la energética pública, que antes lo comentaba, ha estado aquí Daniel Pérez, ¿no? El propio decreto ley estableció la necesidad que antes de un año se hubiera creada una empresa energética pública y como tal ya creaba el programa que definiría su contenido. Es decir, Dani antes os comentaba que esto 3 meses, bueno, y un año para definir contenidos, ¿eh? Bueno, esto también estuvo aquí. Entonces, la energética pública tiene una función que Dani la ha pasado por alto, pero que es fundamental, es que estamos viendo que ese 20% de participación local que obligamos a que se ofrezca al territorio, pues está costando, claro, imaginaros, ¿no? Municipios pequeños, muy dispersos, que viene un gran promotor que te dice que va a hacer un proyecto de 50 millones y además tramitaciones larguísimas, nunca sabes cuándo se va a acabar, es muy difícil participar. Pero si participa una empresa pública, pues al igual ya no es tan difícil, te da como una sensación de tranquilidad, ¿no? Si ellos participan, nosotros también, ¿no? Entonces aquí tendremos que mover toda esta parte para que esta participación acabe siendo real. Bueno, pues está en ese mismo engranaje. Y eso está empezando a moverse, todo se está moviendo, ¿no? Es cierto que jugamos con unos hitos administrativos para no perder los puntos de conexión que nada tienen que ver con esta necesidad de encajar todas las piezas. Aquí también somos expertos en hojas de ruta, de lo que queráis. Tenemos hojas de ruta. Pero luego la realidad es mucho más práctica. ¿Por qué? Fijaros que hemos visto qué ha pasado con el PENIEC. Pues que el PENIEC se ha desequilibrado totalmente. La parte de la oferta pues, está absolutamente, yo me atrevería a decir que sobrepasada, es decir, tenemos, aparte de lo que ya está en funcionamiento, 60 gigavatios que muy pronto van a tener la autorización administrativa de construcción, pero en cambio la demanda está totalmente olvidada. Estamos a niveles de demanda eléctrica de hace 20 años y bajando, no subiendo. El PENIEC hablaba de electrificar la economía. Si miramos nuestra hoja de ruta, el Plan Nacional de Transición Energética de Cataluña, aún va a más. Nuestra perspectiva habla de que en 2050 el 80% prácticamente de la energía que consumimos tiene que ser en forma eléctrica. Fijaros, también estamos haciéndolo al revés. Eso tiene consecuencias, ¿eh? Oferta y demanda desequilibradas, lo estamos viendo en la canibalización de precios, bueno, estamos viendo todo esto. Y la demanda, ¿quién está empujándola, no? Pues lo que le pasa a la autoridad energética es que está absolutamente enfocada a la generación. Somos pocos. Hay una avalancha de proyectos, a todo no llegas. Por tanto, hay que empezar a poner orden. Y dicen, señores, ahora nos vamos a dedicar a otra Champions. ¿Y qué es otra Champions? Pues fijaros, es la gran infraestructura de recarga. No la doméstica, no el punto de recarga de 50 kilovatios que encontramos en algunos ayuntamientos, no. La gran infraestructura de recarga es la infraestructura de 1 y 2 megavatios que te encuentras en redes principales con una cantidad de surtidores importantes
que cargas con 10 minutos, eso es fundamental para que los que no somos motivados del coche eléctrico, no estoy en ellas, yo sí soy motivada, pero el 99% de la población no es motivada. Si es fácil, van a ir. Si no es fácil, no van a ir. Ese 99% también vaya. Pues esa es una clave, y eso no es nada fácil. El promotor quiere hacer proyectos, los presenta, pero tiene que llegar una cantidad de electricidad muy importante donde tiene que estar esa infraestructura. Eso implica nuevas acometidas eléctricas, acometidas con líneas de 25, que van a tener 2 y 3 kilómetros, que tendremos que declararlas de utilidad pública, expropiaciones. Todo eso o nos metemos o no va a pasar. O no va a pasar. ¿Y cómo vamos a hacer esa generación renovable con esa cantidad de megavatios que vienen sin electrificar el transporte? ¿Para qué todo esto? Si al final la energía solamente es el 13% de las emisiones, la energía eléctrica. Por tanto, o empezamos a electrificar o esto no funciona. Por tanto, también tenemos que estar allí. Por cierto, nadie nos lo pide, que lo sepáis. Nadie nos lo pide, lo vamos a hacer porque creemos que lo tenemos que hacer. Tenemos que jugar la Champions de la gran recarga eléctrica, aunque no nos lo pida nadie. Más cosas, redes. Esta oferta y demanda hay que conectarlas. Lo estamos viendo, ¿no? Cantidad de restricciones en el sistema eléctrico, pues porque no cabe esa gran cantidad, porque no hay demanda en el otro lado, porque hay nodos que, bueno, todo eso requiere hacer infraestructura eléctrica. Fijaros que la mejor infraestructura, o quizás la más importante que vamos a aprobar en esta legislatura, ha sido una línea eléctrica. La línea aérea de alta tensión, Mangranés, al lado de Lleida, con Begas, al lado de Barcelona. Una línea eléctrica que atraviesa 30 municipios, que estaba en la planificación de transporte desde el 2005, se ha ido pasando y la hemos aprobado ahora, tema absolutamente prioritario. En esa línea de transporte van a conectar la mayor parte de proyectos renovables que tenemos identificados, porque son los que están en la zona de Lérida, en la zona del Campo de Tarragona, todos conectan aquí. Pues si no estaba la línea, de hecho, la línea no permite todavía todo eso. El incremento de capacidad lo va a permitir, pero o primero autorizábamos la línea, todo eso no funcionaba. De nuevo, nadie nos pide que avancemos con la aprobación de la línea eléctrica. Nadie. Todo el mundo nos pide renovables. Por tanto, sin ninguna hoja de ruta, sin ninguna planificación, lo que hay que ver es lo que se necesita e ir avanzando. Pues así estamos jugando, ¿no? Avanzando. En el autoconsumo colectivo, habéis hablado mucho del autoconsumo colectivo como base previa a las comunidades energéticas, ¿no? El autoconsumo colectivo, ¿qué estamos viendo? Pues fijaros que desde la Administración estamos escribiendo cartas a los ayuntamientos que sabemos que han impulsado un autoconsumo colectivo porque lo hemos autorizado, tiene el registro de autoconsumo, por tanto está. Les estamos preguntando, oye, de todos los CUPs que nos has dicho que iban asociados a ese proyecto, ¿nos puedes indicar si todos ellos ya tienen activada la compensación? Los que no la tengan activada, ¿nos puedes indicar qué comercializadora tienen? Estamos haciendo estas preguntas desde la Administración a los ayuntamientos, no al revés. No al revés. ¿Por qué? Porque somos los primeros interesados en que esto funcione. Y a veces nos quejamos mucho como ciudadanos, pero nos quejamos en un entorno donde nadie te va a escuchar. Y por tanto eso no nos llega. Sabemos que eso está pasando, sabemos que no está funcionando, sabemos que hay bastantes problemas con la distribuidora, pero por escrito no tenemos nada. Y a la Administración ya sabéis que se le habla por escrito. Con lo cual, pues preguntamos al revés, por escrito, oye, ¿nos puedes decir toda esta información? Porque necesitamos tener un seguimiento de todo ello, una visibilidad, porque si no, esto no va a avanzar. Pues allí estamos también, ¿no?, como la Administración que le toca ejecutar todo esto. Y yo sí que quiero terminar con una cosa que he hecho hace una hora mientras estaba haciendo eso de las 2 o 3 cosas a la vez, ¿no? Pues he acabado de autorizar la extensión e inyección de una planta de biometano a la red de gas de una depuradora de aguas residuales que hasta ahora lo que hacía era biogás y lo quemaba en una cogeneración. Pues acabamos de autorizar su inyección, tanto en la línea de inyección como en el upgrading de una planta de biometano. Esto ha pasado ahora mismo, ¿no? No tenemos aún una hoja de ruta, pero ya lo hacemos. No la vamos a esperar tampoco, esa hoja de ruta, bienvenida cuando venga, pero no vamos a esperarla, ¿no? Porque esto se está moviendo, ¿no? Nos está costando, pero fijaros, todo eso que nos cuesta en realidad es normal. Ahora voy a hablar también de un principio físico, ¿no? Se necesita mucha más energía para poner en movimiento una máquina
para continuar que esa máquina se mueva? Pues hemos tenido la máquina parada durante 10 años. Pues hay que ponerla en movimiento. Y hay que ponerla en movimiento de la forma más justa posible, para que sea aceptado por todos los ámbitos, ¿no? Pues estamos allí. La máquina ya se mueve. Esa es la buena noticia. Por tanto, yo lo dejaría aquí. He encontrado que es súper interesante todo lo que habéis explicado, porque la sensación de que todo lo que comentabais, dices, esto lo estoy viviendo cada día, ¿no? Con lo cual, gracias por organizar este congreso, y no sé dónde lo vais a hacer, pero en la próxima sesión, pero estaría bien que fuera en Barcelona, que nos facilitáis la vida para que podamos asistir. Muy bien. Muchas gracias, directora general. Enhorabuena por esa autorización de esta mañana. Una muy buena manera de acabar la semana y de iniciar nuevos proyectos, y por ese repaso que has hecho verdaderamente interesante sobre los trabajos que venís desarrollando en la Dirección General, que efectivamente es pasar de las musas, también las jurídicas, al teatro de las operaciones. Y pidiendo disculpas anticipadamente a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, doña Cani Fernández, que está siguiéndonos, nos consta, desde hace un tiempo, desde la sede de la Comisión Nacional. Le cedemos la palabra, ella pronunciará las palabras de clausura de este congreso, y yo luego, en un minuto, haré los agradecimientos a los que se han anticipado. Eso le agradezco a la directora general, pero que estaba previsto, por supuesto, realizarlos, pero en un minuto, y han sido trasladados a todos los participantes con especial aprecio. Adelante, presidenta. Pues buenas tardes y muchas gracias a la Asociación Española de Derecho de la Energía por su invitación, y muy especialmente a su presidente, Vicente López Ibor Mayor. Es un placer para mí intervenir en la clausura de este congreso, no solo en calidad de presidenta de la CNMC, sino también en mi condición de jurista, que está impresa en mi ADN. Yo también quiero comenzar mis palabras con un recuerdo muy afectuoso al presidente de honor de AEDEN, al profesor Gaspar Ariño Ortiz, que nos ha dejado a principios de este año y que ha contribuido tanto a la configuración del derecho de la energía como disciplina jurídica autónoma, tal y como la conocemos hoy. Tuve la suerte de poderme despedir de él en diciembre, después de una intervención. Se acercó muy cariñoso a darme ánimos, a decirme que la CNMC era muy importante, y después me mandó varios libros que le agradecí por carta. Recibió la carta muy pocos días antes de morir. En definitiva, creo que es un recuerdo que todos vamos a llevar en el corazón. El sector de la energía ha sido, casi diría que de forma constante, y lo sigue siendo por unas causas o por otras, objeto de grandes transformaciones normativas que, tanto por su impacto en la economía real como por la complejidad que caracteriza a este sector, ha ocupado a grandes profesionales del derecho. Esta es un área del derecho que requiere especializarse y que obliga a estar continuamente estudiando. Desde antes de la liberalización de los sectores regulados, y más ahora con la descarbonización y la transición ecológica, los cambios normativos en el sector energético se han sucedido sin descanso. Lo estamos viviendo, estamos de nuevo al borde de otra nueva reforma de todo lo que es el mercado energético a nivel de la Unión Europea. El legislador se esfuerza en lograr ese difícil equilibrio que es combinar certidumbre jurídica con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios, en un entorno en el cual hay numerosas actividades económicas, a veces complementarias, a veces competidoras, y un montón de derechos en juego: consumidores, generadores, distribuidores, empresas, electrointensivos. En definitiva, un puzzle que el legislador, a todos los niveles, desde la Unión Europea, el legislador nacional, las autoridades regulatorias que también legislamos, debemos de intentar encajar de la mejor manera posible. Sin duda, la creación de autoridades reguladoras independientes como la CNMC contribuye a dar una mejor respuesta a ese reto que supone desarrollar una buena regulación proporcionada, eficiente y ágil. La presencia de las autoridades reguladoras independientes en el panorama energético ha servido no solo para el desarrollo de normas, sino también para aportar transparencia y criterio a un sector sembrado de particularidades técnicas. Desde mi llegada a la presidencia de la CNMC, ahora hace justo 3 años, estoy en el Ecuador de mi mandato,
he sido muy consciente de la contribución que debe proporcionar esta institución al desarrollo y al progreso del derecho de la energía. Nuestra institución reúne a profesionales del derecho especializados, también a expertos de las distintas disciplinas y vertientes de este sector, ingenieros, economistas, otros especialistas que también están combinando sus conocimientos, trabajando con los conocimientos y la experiencia y la estabilidad que exige este ámbito. Y es que efectivamente ya sabemos que el diablo está en los detalles y el rigor y la experiencia necesaria para afrontar la normativa de detalle es imprescindible. La CNMC ha ido ganando un rol predominante en el desarrollo normativo. Uno de los grandes hitos fue la asignación de las competencias en el área de retribución y balance que nos conferían los reglamentos europeos y que no se alcanzaron hasta la aprobación del Real Decreto Ley 1/2019. Hemos ejercido nuestras competencias con diligencia. Como ente independiente hemos ido aprobando decenas de circulares que abordan diferentes cuestiones de las actividades reguladas de los sistemas eléctrico y gasista, cuestiones de gran trascendencia como los peajes, la retribución de las actividades reguladas o el acceso de terceros a las redes, que es esencial para garantizar la competencia en gas, en electricidad y en todas las fuentes de energía que vayan viniendo. Ello adquiere especial relevancia en el escenario de cambios rápidos en la velocidad actual que estamos viviendo de transformación de sector. Se necesitan adaptaciones de las normas que no vulneren derechos, pero que tampoco impongan barreras innecesarias o desproporcionadas que retrasen los cambios tecnológicos y la innovación. Hasta ahora, la contribución de la CNC ha sido constante. Por citar algunos ejemplos, la fortaleza del sector gasista español y la solidaridad energética aportada por España al resto de la Unión Europea ha sido también un éxito de la regulación del acceso en el sector del gas, con figuras normativas que se están exportando al resto de nuestros socios europeos. La entrada de renovables, que ha requerido una normativa de acceso y conexión apropiada para superar las limitaciones de la red, o los conflictos de interés de los incumbentes, o la puesta en marcha de medidas urgentes contra la guerra que han requerido la contribución de la CNMC, tanto en su ejecución como en la evaluación de las medidas más emblemáticas, como el tope del gas. Hoy, la CNMC está centrada en dar respuesta a los objetivos de la cuarta reforma legislativa en materia de energía de la Unión Europea, el paquete de invierno. Descarbonización, integración efectiva de las energías renovables en el mercado, protección del consumidor, integración en el mercado único. Son objetivos que han adquirido más relevancia aún en el contexto de la crisis y que han venido a acelerar la transición energética. Esta transición energética dirige buena parte de la actuación normativa de la CNMC a través de nuestras circulares, como son la metodología de los peajes eléctricos. El diseño de incentivos en este área va a ser un ejercicio complejo, pero muy determinante para combinar la integración masiva de renovables con un suministro seguro y con la protección del consumidor. También el acceso y conexión a las redes. Se está elaborando la nueva metodología para las condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Como saben, la semana pasada se publicó la consulta pública de la propuesta de circular de demanda, donde, entre otras novedades, se contemplan ya los nuevos escenarios de acceso a la red de las figuras más modernas, se maximiza el aprovechamiento de la capacidad de las redes o se mejora la transparencia y los procedimientos con la visión de acelerarlos, de ser todavía más ágiles. A través de la retribución estamos promoviendo la digitalización, la automatización de las redes con proyectos pilotos para mejorar las previsiones de generación eólica y solar fotovoltaica. Recientemente hemos abierto la participación de la demanda y el almacenamiento en los mercados mayoristas de electricidad. La CNMC también contribuye a la transición energética con nuestra función consultiva. Hemos dado prioridad absoluta a la emisión de informes en el ámbito de la autorización de las instalaciones renovables a efectos de que los proyectos pudieran cumplir los hitos previstos en la normativa vigente. Así, en lo que va de año, hemos emitido ya 275 informes sobre la capacidad legal, técnica y económica de los promotores de estas instalaciones. El pasado mes de febrero lanzamos una consulta pública para analizar las dificultades existentes en el despliegue de infraestructuras de energías renovables en los municipios españoles como parte de un proyecto transversal que está liderando nuestro Departamento de Promoción de la Competencia, al que hemos denominado Municipios y Competencia. Este proyecto nos permitirá identificar con más precisión las dificultades existentes y abordar posibles soluciones y acabar con recomendaciones en este sentido.
Por último, ya en el ámbito más ejecutivo, cabe destacar la función de resolución de conflictos de acceso a las redes que desarrolla la CNMC. En este papel de árbitro entre el demandante de acceso, habitualmente el productor de origen renovable, y el titular de la red, esta función arbitral garantiza que el acceso se otorgue siguiendo principios de transparencia y no discriminación. Solo en lo que va de año, nuestro organismo ha resuelto ya más de 100 conflictos. La variable fundamental que rige nuestra actuación es que los beneficios de esta regulación redunden siempre en los consumidores. Los consumidores son, en último término, los que deben percibir los beneficios del cambio, pero no solo como meros espectadores, sino también contribuyendo con sus decisiones a la descarbonización, hacia un sistema energético seguro, competitivo y sostenible. De hecho, lo están haciendo ya con la respuesta que supone ese crecimiento exponencial del autoconsumo. Debo además insistir, como no puede ser de otra manera, dada mi doble condición de regulador y autoridad de competencia, en las bondades de la competencia como medio para proteger al consumidor. La crisis energética del 2022 ha favorecido un acercamiento de los países europeos para hacer un frente común. Oíamos a Daniel Calleja explicárnoslo de forma detallada, con normas de urgencia consensuadas. Es una buena noticia que los gobiernos europeos hayamos podido salvaguardar nuestra seguridad energética para la protección de nuestras economías. La consecuencia de la transición energética exige una estabilidad regulatoria con normas y con objetivos muy claros, y la competencia debe ser una constante en todo este proceso de transformación. Como recientemente ha señalado el informe de la Comisión Europea al Consejo, la urgencia ha terminado, las medidas urgentes deben ya suprimirse, las aguas deben volver a su cauce, pero debemos regular para el consumidor siempre desde la competencia, porque la competencia será el verdadero creador de valor en este sector. En definitiva, como regulador independiente, la CNMC tiene una responsabilidad muy relevante en la protección de los mercados y los consumidores, con una visión de largo plazo que trasciende a los ciclos políticos, que está para conseguir que estos mercados de forma estructural se mantengan competitivos. Me despido felicitando ya a todos los participantes en el Congreso y en el debate que plantea cómo organizar la seguridad del sistema en esta transición energética. Ha sido un auténtico placer compartir este espacio de reflexión con todos los asistentes y agradezco sobre todo a EDEN la realización de congresos como este que fomentan el debate, ponen de relieve las necesidades del sector y nos permiten a todos aprender mucho. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias por tus palabras, por tu explicación, por la profundidad de tu análisis. Y vamos a concluir ya. Por supuesto, agradecemos a todos los participantes en esta sesión de clausura su intervención de manera muy especial, a todos los congresistas que durante 2 días hayan participado en más de 65, me parece que han sido, intervenciones y un 58 ponencias, si no recuerdo mal, a todos quienes han hecho posible el Congreso en sus distintos ámbitos de trabajo, el comité académico, Enric, Ana Belén y de manera muy, Íñigo, de manera muy especial a la presidenta del comité organizador, la profesora Elisenda Malaret, vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho de la Energía, y a todos vosotros. Ayer se citaba a un Miguel ilustre, Miguel de Unamuno, en esa discusión ampliada ahora con los físicos, que acogemos con especial gusto, Albert Einstein, entre otros. Y hoy yo quisiera recordar a otro don Miguel de Cervantes, que decía que el tiempo todo lo madura y que nadie nace sabio. La comunidad de juristas del derecho a la energía creo que es una expresión clara de la fortaleza de esta comunidad, de lo pujante de sus capacidades y desde luego que esa comunidad se forma con cada uno de vosotros. Y yo creo que el futuro que tiene y también de los jóvenes de nuestra asociación está lleno de horizontes y de posibilidades. Muchas gracias a todos.